Hola, buen día a todos. Vamos a esperar unos minutos para dar tiempo que se conecten más de las personas registradas y en breve damos comienzo. Gracias por la paciencia de unos minutitos. Bueno, buenos días a todos quienes están conectándose y a los que están en ese proceso. Muchas gracias por participar de este segundo webinario de Educátedras, este programa de la UCAL para la formación de recursos humanos en materia de internacionalización de la educación superior. Muchas gracias a todos por participar y por estar, porque son ustedes los participantes el objetivo final de este programa, que si bien es un programa amplio, que va dirigido a toda la comunidad universitaria, finalmente los grandes beneficiarios un poco de todo esto, además de toda la comunidad, por supuesto, somos nosotros los gestores de relaciones internacionales, porque creo que todas estas charlas que nos dan distintos expertos sobre temas variados que son para nuestro interés, y así también el seminario que tendremos luego para docentes y una charla final de cierre en lo que es el programa de Educátedras a cargo de un experto en educación internacional,
terminan volcándose necesariamente a facilitar nuestro trabajo desde las oficinas internacionales. Así que muchas gracias por estar, porque de esta manera cobra sentido el trabajo que estamos haciendo desde aquí, desde ODU-Cátedras. Bueno, creo que el tema que nos convoca hoy es un tema muy interesante que tiene que ver con la vinculación en materia de educación superior entre las universidades latinoamericanas y Estados Unidos. Mi experiencia no es muy larga, pero tampoco corta, y desde los años que estoy acá, aproximadamente en el 2017, siempre es un tema recurrente entre los colegas, tanto en las ferias como en otros ámbitos donde interactuamos, como facilitar, incrementar y fortalecer los vínculos con las universidades de Estados Unidos. Creo que hay un gran interés por parte de las universidades de los países latinoamericanos en incrementar este vínculo, y creo que es el interés recíproco, porque también lo noto desde las universidades de Estados Unidos, desde la embajada, por ejemplo, aquí. Entonces creo que va a ser un tema muy interesante de tratar. Yo quisiera agradecer al Consejo de EDUCATDRAS y en especial en esta oportunidad a Sandra Mino y a Joel Vélez Colón, Sandra de la Universidad Pontificia de Río Grande do Sul y Joel de la Pontificia Universidad de Puerto Rico, que me contactaron con los expositores de hoy, Víctor, José Pablo y Rita. Muchas gracias y bienvenidos. Y gracias por su tiempo y por las exposiciones que seguramente harán de una manera brillante e interesante para nosotros aquí. Antes de presentarlo a Víctor, que será nuestro primer expositor, simplemente decirles a quienes están participando hoy que hemos tenido un imprevisto de último momento con respecto al traductor. Por una razón de fuerza mayor tuvo que hacer un viaje, de hecho en este mismo momento está en viaje, por eso no se conecta desde el lugar a donde se dirigía. Y entonces lo que iba a traducirse del español al portugués o del portugués al español no va a poder ser en esta oportunidad. Es una cuestión excepcional, como les comento. La idea es que todas las actividades de EDUCATDRAS estén traducidas al español y al portugués. En esta oportunidad les pido simplemente un poquito de comprensión y que todos hagamos el esfuerzo. Quienes hablamos español, de tratar de entender la exposición en portugués, y quienes hablan portugués, tratar de entender las exposiciones en español. Las dos primeras exposiciones de Víctor y Pablo serán en español, y la exposición de Rita es en portugués. Entonces, para que no perdamos más tiempo, voy a presentar a Víctor Betancourt, que es el líder en educación superior internacional con experiencia en diversidad e inclusión y en servicios para el aprendizaje. Él es vicepresidente auxiliar de compromiso global en Marymount University. Víctor lidera y dirige los compromisos globales y de responsabilidad social universitaria, incluyendo educación en el extranjero, servicios a los estudiantes internacionales, pasantías internacionales y becas, liderando programas para estudiantes del Dreamers and DACA programa. Víctor es nativo de Puerto Rico y tiene una licenciatura en ruso de la Universidad de Iowa y un MBA de Texas A&M Internacional. Así que, Víctor, te cedo la palabra para que puedas hacernos tu exposición. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, buenos días, buen día a todos. Valeria tomó casi un slide, 5 minutos de mi presentación, así es que no tengo que presentarme yo ya, así es que le agradezco mucho su participación. Bueno, gracias nuevamente al comité de ODUCAL, a Valeria, a Joel, por la invitación a participar en este webinario. Para mí es un placer compartir también esta plataforma con los distinguidos panelistas, el doctor José Pablo Ñuño, la licenciada Moriconi, y saludos a todos los presentes. Voy a ver si hago mi conexión aquí. Muy bien. Bueno, para comenzar, o sea, mi intención, o cuando se me propuso o hablamos de mi participación en este seminario, sabíamos que era la vinculación entre Latinoamérica y Estados Unidos. Mi contribución espero que sea proveyendo una perspectiva más que nada de una universidad no tradicional,
universidad pequeña, mediana, joven, y luego abordaremos en ese tema, pero también sobre los retos que significan para una universidad como nosotros trabajar con Latinoamérica y viceversa. En muchas ocasiones, dado los programas que tenemos, no hemos podido conllevar programas de intercambio o vinculación con Latinoamérica ya por las restricciones que tenemos. Pero en este momento lo que espero es poder darles una perspectiva ya de nuestra visión y quizás cómo podríamos buscar un punto medio, ¿no? De cómo buscar formas innovadoras de vinculación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Como bien han visto, Víctor Betancourt, me alegra que digan auxiliar, pensaba que era adjunto, no he sabido muy bien cómo se dice Associate Vice President, pero ya tengo un nuevo vocabulario, así que voy a cambiar eso a auxiliar en vez de adjunto. Como había mencionado, quiero al final de la presentación, ¿no? Exponer las experiencias de internacionalización de educación desde el punto de vista de Marymount. Como universidad joven, como universidad no tradicional, conlleva muchos retos para nosotros en el área de internacionalización. Ver los retos y las oportunidades que podríamos compartir. Bueno, ¿quiénes somos? Marymount es una universidad católica guiada por las tradiciones de las religiosas del Sagrado Corazón de María, que enfatiza la curiosidad intelectual, el servicio a los demás y una perspectiva global. Y quise poner esto en bold para notar que es parte de la perspectiva global, es parte de nuestra misión. Marymount se basa en las artes liberales, promueve la preparación profesional y brinda oportunidades para el crecimiento personal y profesional a través del desarrollo intelectual, ético y espiritual de cada individuo. Esto es lo que nos guía como universidad. Bueno, un poco más datos. Fuimos fundados en 1950 por las religiosas del Sagrado Corazón de María que vinieron directamente de Francia. De ahí fueron a Irlanda, luego a Estados Unidos. Y como tal, como organización como tal, siempre hemos tenido una visión internacional, ya que las hermanas han estado en varias partes en Latinoamérica, están en Brasil, en Colombia, en México, en Francia, Inglaterra, Italia, y nuestras raíces como tales son raíces internacionales desde nuestro comienzo. Estamos localizados en Arlington, Virginia. Para los que conocen el área de Washington, D.C., estamos a 8 kilómetros de la capital estadounidense. La universidad como tal ofrece programas de licenciatura, tradicionalmente lo que es psicología, enfermería, inglés, negocios, pero más en el área de estudios profesionales. También ofrecemos maestría y un poco de programas de doctorado. Tenemos aproximadamente 4.000 estudiantes. 10% de la población estudiantil es de procedencia internacional, mayormente de países del Medio Oriente y un poco así de Latinoamérica, mayormente de Centroamérica, más que nada. Por la tradición o las conexiones que Washington tiene con Centroamérica, esta área está más concentrada con personas que provienen de El Salvador, Honduras, Nicaragua, y muchos de los estudiantes que tenemos o vienen directamente de esas localidades o son primera generación que están atraídos a estudiar a Marymount. Quería añadir un punto de interés en este momento, en el sentido de que Marymount no ofrece ningún tipo de licenciatura de idiomas. Como tal, eso nos pone unos retos a nosotros crear iniciativas internacionales, particularmente en Latinoamérica. Los estudiantes no toman quizás como electivas
no más de 4 cursos en español de nivel básico o intermedio. Y estos cursos no son requeridos, no hay requisitos de aprendizaje de lengua extranjera para graduarse de la universidad. Y muchas veces cuando los estudiantes quieren estudiar en el extranjero, tienen que ser en cursos que son impartidos en inglés. Pero podemos abarcar ese tema un poco más adelante. Uno de los retos que no creo que solamente sea en Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo, del énfasis educativo a nivel de licenciatura mayormente, y es muy básico para nuestra universidad, es que los estudiantes completen o terminen su nivel de licenciatura en 4 años o menos, muchas veces. No solo eso, pero también que estudien una carrera práctica y lucrativa, medicina, abogacía. Quizás con muchos de nosotros como padres, pues entendemos ese sentido de que queremos que los estudiantes vayan a una carrera que inmediatamente consigan un trabajo. Muchas universidades en Estados Unidos hablan de career readiness, ¿no? Estar listo para la carrera. Y pues eso también crea un reto para nosotros. Muchas veces implica que el estudiante tiene un currículo bastante pesado y poco flexible, lo cual limita la posibilidad de participar en programas tradicionales de intercambio o estudios de idiomas en el extranjero. Esto es una presión que no solamente viene de las familias, pero también de las universidades, muchas veces del gobierno. También, si los estudiantes están obteniendo ayudas financieras del gobierno, les limita muchas veces el número de años y de créditos que pueden obtener. Entonces, viendo este panorama de intercambio y demás, hay factores que limitan mucho ese sentido. Bueno, a pesar de las limitaciones que se nos presentan, Merriman hace hincapié en proveer una perspectiva global dentro del área académica y como parte de las actividades, académicas y parte de las actividades fuera del aula también, lo que acá pues muchas veces se le conoce como co-curricular activities. Dado este compromiso, Merriman ha creado una serie de competencias globales o passports, lo que aquí le llamamos Passport for Global Learning. Global Learning es un nuevo término, no nuevo quizás, pero que usualmente yo en los últimos años he estado escuchando un poco más como parte de nuestro desarrollo en el área internacional. Merriman ha ido de llamarse Study Abroad Office, Education Abroad Office, y ahora le llamamos Global Learning Office. ¿Por qué? Porque Global Learning para nosotros, o el aprendizaje global, no solamente ocurre fuera del país, pero también dentro del aula. Y para nosotros poner ese nombre de Global Learning o aprendizaje global lo hace un poquito más general, ¿no? Y no solamente es para estudiantes que pueden estudiar en el extranjero. En ese sentido hace hincapié a hacer los programas un poquito más inclusivos, ¿no? Accesibles a los estudiantes. Ese es un hecho que en los últimos años también se ha puesto mucho motivación en hacer la educación más accesible e inclusive para los estudiantes. Traté de traducir un poco la terminología que hemos tenido de nuestras competencias globales. Estas competencias, lo que nosotros intentamos con esto es que cualquier actividad internacional, global que surja en la universidad, conlleve esas competencias globales, ya sea programas, cursos que se hacen en el extranjero, actividades que hacemos dentro de la universidad. A ver si me funciona el link y les puedo mostrar un poco acá. Pero voy a tener que quizás... ¿Siguen viendo la página web o...?
Vemos la filmina, Víctor, que Filmina, dice perdón. competencias globales, autoconciencia No, sí, global, disculpe, perspectiva. voy a salir y compartir otra página. Ya, aquí estoy. Este programa de Passport to Global Learning, pasaporte para el aprendizaje global, es lo que hemos instituido. El estudiante, a fin de que termine la universidad, puede obtener un registro, ¿no? Un certificado, si ha participado en diferentes eventos que conlleven y que llenen los requisitos de estas 4 actividades. Esto es lo que guía nuestra oficina, es lo que guía a profesores cuando hacen programas internacionales. Estas competencias están basadas en la rúbrica de la Asociación de Universidades Americanas, AACU. El proceso por el cual nosotros seguimos para identificar estas 4 competencias. Vimos a nuestra misión junto con la rúbrica que tenía el AACU, creo que son aproximadamente 6 u 8. De esas 6 u 8 nosotros escogimos estas 4. Y van de acuerdo con nuestra misión en la universidad. Voy a volver otra vez a la presentación. Bueno, una imagen más. A ver, la próxima para seguir. No, stop sharing. Disculpen. Siempre 1 año y medio participando en webinarios, pero nunca haciendo uno, así es que es un poquito un reto. Voy a volver otra vez a empezar. ¿Volvimos a la filmina? Sí, ahí estamos, Sí, Víctor. muy bien, perdón. Ya esta es una imagen que capta nuestros programas. El círculo afuera son las competencias globales. El próximo círculo ya conlleva cómo y en dónde esas actividades pueden tener lugar, ¿no? En el área del currículo, fuera del currículo o con experiencias que son ya más como servicio o algo más práctico, ¿no? Y entonces nosotros tratamos de, cuando organizamos una actividad, por ejemplo, fuera del currículum, que es una actividad, vamos a ir a, no sé, a una embajada o los estudiantes tienen que hacer una visita en particular, pues tratamos de ver cuáles de estas áreas fuera de las competencias podemos formar esa presentación o esa actividad que los estudiantes tienen. Bueno, como universidad pequeña como tal y que no enseña idiomas, para nosotros entrar en vínculos con Latinoamérica es muy difícil. Bueno, vamos a decirlo así de esta forma, vínculos tradicionales, ¿no? Los programas de intercambio, quizás hasta dual degrees sí, dual degrees que se hacen. Para nosotros ha sido muy difícil. Una, porque los estudiantes tienen, como mencioné anteriormente, el currículum muy restringido. Y si no consiguen cursos en particular que acá tienen que hacer, o ya sea del área de estudio o del área que le llamamos los cursos generales que tienen que hacer también al mismo tiempo, se les hace muy difícil entonces salir fuera del país y entrar en un semestre, un año, en universidades que no pueden llevar los cursos en español, y no solamente en Latinoamérica, eso es, para nosotros eso es en cuestión, puede ser en Alemania, puede ser en Italia, no pueden sentarse en el aula, al menos que los cursos no sean en inglés.
Igual con los estudiantes, para nosotros es un reto hacer intercambios de profesores, del personal docente, no solamente por la cuestión de idioma, pero también por la cuestión de tiempo, ¿no? Muchos de nuestros profesores, como somos una universidad pequeña, estamos limitados al número de profesores docentes, personal docente a tiempo completo que tenemos en la universidad, y para ellos se hace muy difícil quizás salir por un semestre o un año. Muchas veces lo que hemos hecho son intercambios de una semana, 2 semanas, a más para profesores. Vuelvo a hacer hincapié en los programas de idiomas que usualmente o tradicionalmente han sido parte del portfolio de intercambio, de vinculaciones con universidades en Latinoamérica. Como no enseñamos como tal una licenciatura en español, muchos de los estudiantes no pueden o no tienen tiempo de salir de acá de la universidad y simplemente por el hecho de estudiar español. Nuevamente, cuando entran acá a la universidad, esos cursos no les cuentan dentro de su formación, serían en adición a, y como mencioné anteriormente, eso podría dilatar o atrasar la graduación del estudiante. Y muchos optan por no, aunque quisieran, muchos optan no por salir un semestre a estudiar idiomas por el simplemente hecho de que no pueden por el currículum. Las oportunidades que hemos nosotros podido formar y que son muy populares, y quizás muchos de ustedes han escuchado de los short-term programs, faculty-led programs, que universidades hoy día están formando. La realidad de nuestra universidad es, y el portfolio de estudiantes es tal que nos lleva entonces a producir ese tipo de experiencias a los estudiantes. Porque si no fuera por eso, los estudiantes no podrían salir a tener ese tipo de experiencia a Latinoamérica o cualquier otra parte del mundo. La vinculación que hemos tenido con Latinoamérica al momento, como menciono, se ha basado básicamente en estos programas de duración corta, y no sé si así se le llama en español, pero son los Faculty-Led Programs, Short-Term Programs. Hemos tenido programas, como ustedes pueden ver, en Panamá, Cuba, Puerto Rico, Chile, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Colombia. No puse el I. Muchas veces estos programas de duración corta se desarrollan y se establecen con agencias Study Abroad Programs, no directamente quizás con universidades. En el caso de Colombia y Puerto Rico hemos trabajado directamente con universidades, Universidad de Sagrado Corazón y AFIT en Colombia. Y ellos, cuando vamos por una semana, las universidades entonces trabajan con nosotros y nos arman el programa y tenemos un contacto, ¿no? Una conexión, que es lo que yo prefiero muchas veces de cómo efectuamos este trabajo. Normalmente cuando se hacen estos programas de corta duración, los estudiantes no tienen conexión con la universidad local, con estudiantes locales, lo que hacen son visitas a negocios, compañías, ciertas organizaciones, pero no hay esa conexión con universidades. Yo sé que a veces es un reto para muchas universidades, particularmente en Latinoamérica, no tener el personal dedicado para atender quizás reclamos o propuestas que nosotros llevemos directamente para organizar un programa de tiempo corto. Lo otro que hemos podido y hemos sido, tenemos muy buenos resultados con los programas son los programas virtuales. En México hemos tenido programas con ITESO en Guadalajara. Por par de años tuvimos un curso COIL, que sé que muchos de ustedes están familiarizados con este tema. Y ahora en un par de semanas empezamos con un programa en Puerto Rico.
Es muy popular a mí ese programa COIL, virtuales, no, está para quedarse, ¿no? Todo lo que es virtual de alguna forma u otra es un tipo de programa que creo que va a ser parte de esas competencias globales que los estudiantes van a tener por el mismo hecho de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El de webinars o reuniones y entonces los estudiantes tienen que tener esa capacidad, tienen que capacitarse de cómo hacer esos intercambios virtuales a nivel intercultural. Nosotros estamos proponiendo cursos que van a ser parte de ciertos programas donde los estudiantes van a tener que tomar un curso o una pasantía que incluya programas virtuales. Puse esta diapositiva aquí para mostrarles nuestros cursos de corto tiempo. Estos cursos conllevan viajes al extranjero por una semana durante las vacaciones de primavera, que llamamos Spring Break. Son cursos que se ofrecen durante el semestre completo y en tiempo de vacación entonces se hace un viaje a todas esas localidades. Es lo más, como nuevamente le mencioné, lo más popular para nosotros, lo más atractivo para los estudiantes. No es lo tradicional cuando pensamos en vinculaciones, cuando pensamos en relaciones con las universidades. Mi filosofía desde que he estado trabajando acá en Marymount ha sido entrar en relaciones con universidades en varias formas, ¿no? No tiene que ser una forma en particular, no tiene que ser intercambio, no tiene que ser intercambio solo, no tiene que ser trabajo de investigación solo. Puede haber un portfolio de relaciones que podamos encontrar con un punto medio, ¿no? Con las universidades. Al momento, siempre hemos estado saliendo por un tiempo corto, como pueden ver con estos cursos de una semana, pero más y más estamos tratando de abrir nuestras puertas aquí en Marymount para recibir grupos por una semana, por un mes, y hacer ese tipo también de intercambio de alguna forma diferente. Son estos tiempos, no vale mencionar que son tiempos difíciles y tiempos diferentes, y tenemos que adaptarnos y buscar nuevas formas con cada universidad individual de cómo podamos lograr estas vinculaciones y salir de estos retos que tenemos hoy en día, no solamente por el COVID, pero programas, restricciones en el currículo, restricciones financieras y lo demás. Así es que con esto termino y espero que podamos continuar la conversación luego de la presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor, y espero que nuevamente, o sea, Marymount no es una universidad tradicional en el sentido de que hemos estado por años y años haciendo programas internacionales. No tenemos en realidad muchos acuerdos, no firmamos acuerdos. Los acuerdos los firmamos en el sentido de que puedan ser acuerdos sostenibles y de que podamos trabajar juntos en diferentes formas. No tiene que ser tradicional. Muchas gracias por su atención y espero que de alguna forma u otra podamos continuar la conversación y el contacto. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu exposición. Creo que ha sido muy claro en cuanto a las posibilidades y a la forma de vincularse, en particular de Marymount University. Creo que se abre igualmente un abanico, digamos, de posibilidades que pueden ser interesantes desde el punto de vista de lo que es COIL, que como vos bien dijiste es algo que ha llegado para quedarse, y sino a través de la generación de estos programas de corta duración, que creo que son bastante comunes quizás allá en Estados Unidos y aquí en Latinoamérica un poco menos, pero eso no quita que justamente se pueda empezar a trabajar en ello y generar propuestas de nosotros hacia las universidades de ustedes.
Siempre creo que, bueno, la principal barrera claramente está en el idioma. Me parece que hay que hacer es como un trabajo recíproco, ¿no? Desde del lado de Latinoamérica en incentivar el inglés, lo hacemos nosotros a través muchas universidades de los centros de idiomas, pero bueno, sigue siendo todavía una barrera. Y creo que, bueno, para las universidades de Estados Unidos también es el revés de esta situación, digamos, como bien vos decías, por ahí la falta de que se maneje el español como para poder compatibilizar. Pero creo que se pueden encontrar cuestiones en común y generar colaboraciones y eso. Así que agradezco mucho tu exposición y voy a presentar a José Pablo Nuño de la Parra, quien es actualmente director general de internacionalización de la UPAEP. Estudió licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad de las Américas, su maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad de Arkansas y su doctorado lo hizo en Oklahoma State University. Ingresó al Industrial Engineering Academy de la Universidad de Arkansas, es director actualmente del proyecto Sintonía, que es un proyecto integral de desarrollo económico para el estado de Puebla y la región, junto con la Universidad de Harvard. Es también actualmente consultor del clúster Lean de MIT México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 1. Ha impartido conferencias en México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Ha publicado más de 120 artículos y colaborado en 2 libros del Dr. Hamdi Taha. Ha dirigido más de 70 tesis de doctorado, múltiples tesis y proyectos de maestría y de licenciatura. Además, es misionero de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento para el establecimiento de capillas de adoración perpetua en Puebla. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros y te cedo la palabra para que hagas tu exposición. Muchísimas gracias, Valeria, por la invitación a Oducal. Y es un gusto compartir con ustedes, Rita y Víctor. Ahora sí que generalmente las mujeres van primero, Rita, pero creo que dejamos el plato fuerte para el final. O sea, el lugar de honor para ti, el final. Déjame compartir la presentación. ¿Me dicen si ya la están viendo? ¿Ya? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Pues como decía Valeria muy amablemente, yo estoy en la UPAEP aquí en Puebla, México. Les voy a dejar la dirección de la UPAEP, upaep.mx internacionalización, diagonal internacionalización, para que vean todo lo que estamos haciendo en el área internacional. Y también muchos de ustedes ya la conocen, pero en esta ocasión me pidieron en Oducal concentrarme en una de las áreas de internacional que hemos, digamos, reforzado mucho desde hace muchos años, desde hace como 18 años, aquí en la UPAEP, y es la del desarrollo de dobles grados en programas de posgrado, así como en licenciatura, y recientemente, hace como 5 años, estos bridge programs que llamamos en Estados Unidos. Y entonces eso es en lo que me quiero concentrar. Podría hablarles de muchas de las actividades que se hacen. Y a propósito, pongo la foto del equipo acá, muy entusiasta, porque todo esto que les voy a platicar es el resultado de un equipo maravilloso que Dios me ha dado y que la verdad es el equipo más joven que he dirigido en mi vida, pero el más entusiasta, y con lo cual mucho de lo que van a ver se debe a ellos. Y muchas de las cosas que van a ver en la página, que como van a ver se llama UPAEP Global Campus, a raíz de la pandemia creamos esta iniciativa de UPAEP Global Campus para extender la internacionalización no solamente de manera presencial, como ya lo hacíamos de una manera muy sólida, sino también de manera virtual y también ahora de manera híbrida. Pero bueno, entonces me voy a enfocar, y perdón que me tenga que enfocar en esto, no solamente en la parte de dobles grados de posgrado y de licenciatura, y al final quiero hacer una propuesta para Oducal en base a lo que hemos aprendido en relación a dobles grados. Bueno, miren, la agenda más o menos está así. Entonces, les quiero hablar un poco del contexto de dobles grados para quien no conozca, hablarles un poco de lo que significan los dobles grados y luego irme muy al detalle, perdón por ser tan pragmático acá, pero les voy a hablar mucho de la experiencia que hemos tenido con Estados Unidos, dado que es el tema de hoy.
y lo que hemos hecho aquí en la UPAEP, y luego, como les decía, al final una propuesta de valor que creo que puede ser muy interesante para Uducal. La mencioné ahora que me invitaron en Uducal, el grupo de universidades católicas allá en Colombia, pero ahora lo voy a hacer a todo Uducal, a todo Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, por el lado de dobles grados de posgrado, eh, estas dobles titulaciones que en inglés les llamamos dual degrees, ¿no?, se han convertido realmente, como dice ahí, en un diferenciador que muchas veces termina siendo la decisión del programa e institución donde un alumno estudie su posgrado, en donde dos instituciones colaboran para ofrecer un título de posgrado en cada institución, uno en casa, donde está el alumno, y otro obviamente en la universidad en convenio. Y por lo general, las instituciones son de distintos países. Hay excepciones notables en donde los dobles grados se hacen en el mismo país, se empiezan a tener. Pero generalmente es más fácil desarrollar una doble titulación, no sé por qué, pero es más fácil desarrollarla con otros países. Y ahora estamos promoviendo incluso, por ejemplo, aquí dentro de México, hacer dobles grados dentro de FIMPES, por ejemplo, o con otras universidades también públicas, que esa es una iniciativa nueva. Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en Estados Unidos. Estos títulos de cada institución son otorgados una vez que el alumno satisface los requisitos de cada institución. Esto es muy importante. Ahora, estas dobles titulaciones por lo general son en la misma área. Y algo que creo que es importantísimo es que el estudiante pudiese seleccionar un grado en su universidad, por ejemplo, una maestría en mercadotecnia, por decir una cosa, y a lo mejor en Estados Unidos una maestría en administración o una maestría en negocios internacionales. O sea, yo le llamo un programa complementario. O a lo mejor un programa de ingeniería industrial en México y una maestría en Estados Unidos, vamos a decir, en logística, ¿no?, en un área complementaria, tampoco totalmente diversa, pero sí complementaria al programa base. Ahora, esto es muy importante porque los alumnos terminan obteniendo dos títulos, uno de la universidad en donde está y otra en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, aunque lo tenemos en muy diversos países en el mundo, como van a ver ahora. Pero esta factibilidad de poder hacer un grado complementario depende mucho del diseño del programa de posgrado. Yo fui vicerrector de posgrado como 10 años aquí en la UPAEP y antes trabajé también en la Universidad de Arizona State, ahí como profesor, y también en la Universidad de Anáhuac, en México. Y ahí es donde empezamos a desarrollar programas de posgrado de esa naturaleza, siendo flexibles e interdisciplinarios, porque esta característica en el diseño de los posgrados es importantísimo y hace que los dobles grados sean factibles. De otra manera es complicado. Esta práctica realmente ya es algo estratégico, como les decía, en muy distintas partes del mundo, y pueden ser presenciales, no solamente así, sino también en línea o híbridos, como lo hemos tenido. El proceso para obtener un doble grado, nada más para los que no lo conocen, la gran mayoría estoy seguro que lo conoce, pero el primer paso es que las universidades, alguna de Uducal en este caso y alguna en Estados Unidos, establezcan un convenio general o específico para realizar dobles grados, para que exista la voluntad de hacerlo, ¿no? Antes nosotros nos íbamos ya al detallito del programa específico, pero si ya existe confianza entre las universidades, si ustedes ya envían alumnos y sus alumnos han sido de excelencia, estoy seguro que les interesará desarrollar estos dobles grados en Estados Unidos, ¿no?, como nos ha pasado a nosotros por 18 años, ¿no? El segundo paso es que el estudiante cursa en casa el primer año, porque generalmente las maestrías, tanto en México como en Estados Unidos, son de 2 años. Entonces el primer año lo cursa en casa y las materias que va a estudiar se le van a revalidar en la universidad en convenio, ya sea presencial o en línea. Tenemos alumnos haciendo programas en este momento, tanto presenciales como de manera también, o sea, por videoconferencia o en línea. Entonces ese primer año lo va a estudiar en casa, va a tomar las materias aquí en la UPAEP o las va a tomar desde Houston, por ejemplo, donde tenemos un alumno que toma las clases, por ejemplo, con Oklahoma State, pero no está en Oklahoma State físicamente, o puede estar en Oklahoma State o puede estar en Tennessee, en los lugares donde tenemos los convenios, ¿no? Entonces, algo importantísimo es que para que estos programas flexibles funcionan, el asesor del estudiante es quien ayuda al alumno a
entender ahora sí que cuál es su plan de vida, con eso diseña su plan de posgrado. Y desde el principio, pues generalmente muestran el interés de hacer una doble titulación con Estados Unidos o con otro país, pero en este caso, digamos, Estados Unidos. Y lo diseñan de tal manera, porque ya conocemos las materias que se ofrecen en UPAEP, conocemos las materias que se ofrecen en la Universidad en Convenio, para que de esa manera ese año completo que ya estudió en México se valide en Estados Unidos. Este es el segundo paso, ¿no? Entonces, en este tercer paso se termina haciendo esto que les acabo de decir, revalidando todo ese primer año ya cursado o las materias acordadas, porque, por ejemplo, en algunos casos son un poco menos de la mitad, o sea, a veces nos revalidan 6 materias, a veces nos revalidan 5 en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, en Europa nos revalidan 5, en Estados Unidos generalmente revalidan todo el primer año, ¿no? Y entonces, el siguiente paso es que el alumno cursa el resto de la maestría en la universidad en convenio, como dice acá, y por lo general le toma un año y medio como máximo, cuando es un MBA, por ejemplo, según el caso de la maestría. Y esto puede ser también presencial o en línea. Y una vez cumplidos los requisitos de titulación de la universidad en convenio, el estudiante obtiene el título de maestría. Generalmente, fíjense lo que interesante, obtiene el título de maestría en la universidad en convenio, generalmente primero que en la universidad en casa, porque el alumno tiene que regresar a casa, en donde se le revalidan las materias que ya cursó en la universidad en convenio, y ya una vez cumplidos los requisitos aquí, por ejemplo, en México, en la UPAEP, pues ya se le ofrece el título, se le da el título. Y de esta manera, pues tenemos muchísimos alumnos que han hecho este esquema. Ahora les enseñaré un poco más. Esto que les estoy enseñando acá es, digamos que la base les voy a decir, perdón por decírselos como tal, pero del éxito de estos programas, porque si los programas son interdisciplinarios, generalmente pues un programa para ser interdisciplinario, pues lo que quieres es tú resolver problemas, como dice acá abajo, qué problemas, oportunidades existen en la sociedad. Bueno, un alumno quiere salir a trabajar teniendo un programa que ofrezca soluciones integrales para resolver esos problemas a través de trabajo colaborativo. Entonces, esos programas académicos que tenemos por acá aquí en la universidad son programas que no son, digamos, lineales, sino son programas en donde el alumno diseña su propio plan de estudios para satisfacer, pues, parte de su plan de vida, que en este caso es estudiar una maestría aquí con nosotros y muy probablemente también en el extranjero. Entonces, ese diseño de esos programas flexibles va a ser la base para que el alumno pueda tener la posibilidad de irse al extranjero, poder revalidar las materias que estudia con nosotros y nosotros validar las que estudia afuera. Entonces, esto que les acabo de decir, bien, la presentación completa se la voy a dejar a Valeria y la podrán leer con calma, pero básicamente lo que dice acá es lo que les acabo de explicar, donde la gran riqueza de los posgrados que tenemos es la interdisciplinariedad. Y eso hace que entonces el alumno pueda seleccionar programas complementarios cuando estudia una maestría. Tiene mucho más chiste que al llegar a un trabajo diga, yo tengo una maestría en mecatrónica, pero también tengo una maestría, digamos, en logística, o una maestría en, a lo mejor, nanotecnología en Oklahoma State, o una maestría en biotecnología, por ejemplo, ¿no? Se estudia una maestría base y una maestría complementaria, y el chiste es que desde el principio se diseñe esa complementariedad con el asesor, ¿no? Bueno, entonces, viendo ya pues, la UPAEP de manera directa, lo anterior era pues, todo lo que hacemos, todo el contexto de que es un doble grado, era todo lo que les acabo de explicar. Pero ya yéndonos al detallito de todo lo que tenemos UPAEP Global Campus, pues verán que tenemos, si se meten a esa página que les dije, verán que tenemos 125 programas de doble titulación en el mundo. Y en Estados Unidos tenemos un buen, ahora les voy a comentar, pero ahí podrán ver, si le dan clic a cada uno de esos iconos, podrán ver lo que tenemos con las distintas universidades en el mundo. Pero me voy a ir a Estados Unidos, que es lo que nos convoca hoy, ¿no? Y como les decía hace rato, estas son las fases, algunos de los slides los tengo aquí en inglés, pero básicamente las fases son las que les expliqué en el proceso, en donde la primera fase está en Estados Unidos, por ejemplo, en este caso en Oklahoma State, nos revalidan de 6 a 8 materias. Una maestría tiene más o menos 12 materias, entonces 6, 8 materias son las que toman
en México, y también algo parecido es lo que toman en Estados Unidos y se revalidan en la segunda fase. Y en la tercera fase, en algunos casos, algunas universidades piden un proyecto terminal o una tesis. Nosotros, por ejemplo, pedimos una tesis para los programas que están en CONACYT. Para los programas que no están en CONACYT se puede hacer un proyecto, digamos, terminal. No, aunque también ya ahora CONACYT acepta proyectos terminales, pues, integrales. Pero esto es muy importante porque se establece un vínculo entre profesores de ambas universidades para poder ser parte del comité de tesis e incluso también en el plan de estudios de un alumno, ¿no? Ahorita les voy a comentar también los dobles grados que tenemos de doctorado. Esto es correspondiente a la maestría, pero también tenemos dobles grados de doctorado. Entonces, pues los criterios de admisión son los que básicamente cualquier alumno en el mundo tendría si quiere estudiar una maestría en Estados Unidos. Y de aquí no me voy a detener porque básicamente son los requisitos que pide la universidad, pero me voy a ir, por ejemplo, al detalle para que me entiendan un poco el detallito de un doble grado. Me voy a ir a varias de las universidades con las que tenemos programas. Una universidad con la que tenemos una relación muy estratégica, que es lo que yo les recomiendo hacer, porque los dobles grados los tenemos en el mundo como más o menos como 25 o 30 universidades. No tenemos 100 universidades, son 25 o 30 universidades con las que tenemos el convenios de dobles titulaciones, porque son convenios estratégicos y la universidad tiene que tener mucha confianza y la mejor manera de hablar de una universidad es a través de sus alumnos, ¿no? Entonces, si ya tienen ustedes alumnos que han ido de intercambio y que han hecho muy buen papel en Estados Unidos, estoy seguro que accederán a hacer esto que les voy a comentar ahora, porque es importante, pues también, no solamente la parte académica, sino también la económica. Ahora les comenzaré, ¿no? Entonces, ya no me voy a detener en las fases porque ya se las dije, pero básicamente en 2 años termina el programa tanto en la UPAEP como en Estados Unidos. Y una de las grandes ventajas, como dice acá, radica en el costo, ¿no? Ya que el alumno cuando está, por ejemplo, en la Universidad de Oklahoma State o en la Universidad de Arizona o en la Universidad de Tennessee, o sea, donde tenemos dobles grados actualmente, el alumno paga la colegiatura del in-state fee, que se llama, en donde el alumno paga mucho menos por ese convenio estratégico que se tiene. Y aquí no estamos hablando de un volumen así alto de alumnos, o sea, tenemos pocos alumnos que van a cada universidad. En total se habrán graduado unos 200 alumnos de estos dobles grados de maestría. Y de base tendremos unos 20, 30 alumnos que están haciendo dobles titulaciones en Estados Unidos. En el mundo a lo mejor tendremos unos 40, 50 alumnos que están haciendo dobles titulaciones, pero en Estados Unidos a la par a lo mejor estarán haciéndolo entre las distintas universidades unos 20 más o menos, ¿no? Pero estos programas, como les digo, pues te ahorran, en lugar de que el alumno pague los 2 años para obtener una maestría en Estados Unidos, solamente va a pagar uno, y a la cuota de in-state fee, que es muy distinta a la cuota internacional, por el convenio estratégico que hemos establecido. Y los alumnos de ellos, obviamente, que también adquieren un precio especial cuando vienen con nosotros y se les hace equivalente al in-state fee, que es más o menos la cuota de una universidad privada en México, ¿no? Entonces, más o menos para que tengan una idea, si el alumno se fuese por su cuenta, pues a lo mejor gastaría, si ustedes se meten a la página de Oklahoma State, verían que el total de la maestría en Oklahoma State les sale en $39,000, ¿no? O sea, si se meten a la página hoy de Oklahoma State, y si se van a través del convenio con UPAEP, les sale en 14,000 pesos todo el año, completo con todo y estancia, todo, ¿no? 39,000 me refiero aquí en total, estancia, los estudios, todo, ¿no? Y 14,000, que es una cantidad pues, bastante aceptable comparada a Oklahoma State. Esto se los pongo así para que más o menos tengan una idea. Incluso con la Universidad de Arizona es más bajo, ¿no? Pero les quise nada más ahorita plantear. Entonces, por esa relación estratégica, por ejemplo, que se tiene con OSU, y aquí no quiero a lo mejor centrarme en decirles qué es lo que nosotros hemos hecho, sino más bien sugerirles que los dobles grados que hagan
los hagan con la universidad donde más confianza y donde más se sientan para poder lanzar estas iniciativas, porque van a ver hasta dónde hemos llegado con ellos, ¿no? Y entonces tenemos estas dobles titulaciones con las escuelas de negocio, de ingeniería, de ciencias biológicas, de artes humanidades, ciencias sociales, educación, en todas se puede, en todas las universidades se puede, ¿no? Y tenemos dobles grados de maestría y también de doctorado, en donde estudian 2 años en Puebla y se van 2 años a Estados Unidos, ¿no? Cuando los hacemos que en Europa los dobles grados de doctorado solamente se van 6 o 8 meses, perdón, de 6 a 9 meses, dependiendo de la universidad. Pero con Estados Unidos son programas muy sólidos y tienen que estar los 2 años para completar el doble grado de doctorado. Para darles un ejemplo, por ejemplo, la maestría que se llama aquí el Master in Strategic Planning and Technology Management en la universidad, en la UPAEP, así se llama la maestría en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología. Y el alumno cuando va a Oklahoma State puede escoger entre estas 1, 2, 3, 4, 5 opciones, ¿no? Entre una maestría en Administración, o una maestría en Ciencias de la Ingeniería y Dirección de Tecnología, o una maestría en Ingeniería Industrial, o una en Ingeniería Industrial con especialización en Investigación de Operaciones, o una maestría en Entrepreneurship, en Emprendimiento, o hay quienes les interesa la parte agrícola y se han ido a esa parte, ¿no? O pueden estudiar una maestría en Logística y también escoger entre varias opciones. Y así les podría decir, en las distintas áreas de ingeniería, en el área de manufactura tienen opciones, en el área de ciencias de datos hay opciones para escoger ahí en Oklahoma, en biotecnología también tenemos opciones para que el alumno pueda escoger, en la parte de ingeniería ambiental, en la parte de negocios es interesantísimo la cantidad de oferta que hay para que un alumno pueda, fíjense aquí por ejemplo una maestría en dirección de organizaciones en México, tiene la posibilidad de hacer una maestría también en administración, que generalmente escoge una distinta, pero bueno, lo podría hacer, podría escoger la misma rama o podría hacer ya algo particular en Global Studies, por ejemplo, o hay quienes están estudiando esta maestría y se quieren dedicar al área de agricultura, que es muy fuerte, por ejemplo, en Oklahoma State, ¿no? O estudiar una maestría en mercadotecnia acá y hacer alguna otra maestría en Estados Unidos de un corte complementario, ¿no? Bueno, y así me podría ir. En la presentación van a ver todas las posibilidades en ciencias sociales y por la parte de doctorados, el alumno puede estar haciendo un doctorado aquí, por ejemplo, en estrategia y dirección de tecnología, e irse los últimos 2 años de Estados Unidos. Y ahora prácticamente en muy distintas áreas se puede hacer. Estos convenios están firmados para que un alumno pueda hacer un doble grado de doctorado en distintas áreas. Por ejemplo, con la Universidad de Tennessee tenemos también cosas interesantísimas. ¿Por qué escogimos Tennessee? Porque, como saben, bueno, a lo mejor en Sudamérica no, pero los que están en México sí, saben que en Puebla está la planta de Volkswagen y Audi. Y en Tennessee, en la Universidad de Tennessee, en el área de Chattanooga, está la planta de Volkswagen. Y entonces se nos hizo muy interesante poder hacer ese convenio. Y resultó que aquí también fue, yo le digo diosidencia, ¿no? Que el director del MBA en Oklahoma se fue a trabajar a la Universidad de Tennessee en Chattanooga y entonces el convenio pues, lo hicimos muy rápido, ¿no? Pero un alumno aquí en la UPAE puede estar haciendo cualquiera de estas maestrías, finanzas, negocios, o sea, muy diversas maestrías, y en Tennessee obtiene el MBA, ¿no? Ese es el plan que tenemos con ellos, ¿no? Y gente, por ejemplo, que está de Volkswagen o de Audi, que está estudiando una maestría con nosotros, a lo mejor podrá estar en Tennessee trabajando en la planta y haciendo una maestría de doble grado por el interés que existe entre México y Estados Unidos, por eso, ¿no? Algo muy interesante que también tenemos en la parte de internacionalización aquí en la UPAEP es que con Arizona hemos hecho algo también muy interesante. Arizona está desarrollando lo que llaman ellos microcampus en muy diversos lugares del mundo. Tienen muchísimos microcampus, o sea, ahora se me va el número, pero nosotros tenemos una alianza muy interesante en donde básicamente cualquier alumno de la UPAEP podría hacer una licenciatura o un posgrado sin salir de casa. O sea, lo podría hacer aquí en el microcampus, aquí en la UPAEP, estudiando en casa y tomando las materias en línea con la Universidad de Arizona. Hay licenciaturas, hay maestrías y hay doctorados, ¿no?
Me podría ir al detalle, pero digamos, nada más como para que vean qué es lo que podemos hacer con Arizona. Si ustedes entran a nuestra página van a ver que pues Arizona hace su labor y ellos comentan que pues sí, están en el top 1% de las universidades en el mundo, ¿no? O sea, están rankeados en online, una de las primeras están en el número 11, algo así, y por la parte de investigación en las top 100 y así, ¿no? O sea, no, perdón, en las top 20 de investigación. Y eso pues obviamente que nos ayuda a todos. Y no solamente esto es para alumnos UPAEP, sino cualquiera que quiera estudiar, algo que les he hablado mucho con Arizona es que alumnos de otras universidades también de México, en este caso, porque hay otros microcampus en Sudamérica, ¿no? Puedan estudiar también esta opción para poder tener más alumnos, porque ellos piden que haya cierto número de alumnos para abrir un grupo. Entonces tenemos lo que ellos llaman el Global Campus Experience, ¿no? En donde concluye su título universitario en línea, como les decía hace rato, o licenciatura, maestría o doctorado, totalmente en el campus UPAEP, o puede inscribirse en un programa que ellos llaman Customized Degree Path, o sea, para poder a lo mejor empezar con nosotros en línea y terminarlo en Arizona, ¿no? O un doble grado a nivel maestría, como les comenté hace rato, los que tenemos con Oklahoma, ya tenemos algunos también con Arizona, principalmente en el área de salud. Y también tenemos lo que llamamos Bridge Programs, que ahora les voy a comentar un poquito más sobre esto. Entonces, hay distintas ventajas de por qué a lo mejor irse a Arizona y cada uno hace, digamos, ahora sí que su promoción, porque también compiten con nosotros, porque los alumnos terminan decidiendo si irse a Oklahoma o si irse a Arizona o irse a Tennessee o a otra universidad. Con City University, por ejemplo, esta es una relación muy interesante porque los dobles grados son a nivel licenciatura y estos grados son principalmente en las áreas de negocios y también psicología, pero un alumno puede estudiar 3 años en Puebla y 1 año en City University, terminar esa maestría, perdón, esa licenciatura, estos son dobles grados de licenciatura, terminar su grado de licenciatura en City en alguna de las áreas que tenemos y pueden ver ahí en nuestra página los grados que tenemos, pero lo interesante es que se puede hacer. Ahora, hay quienes prefieren tener una doble licenciatura y una opción nueva que empezamos a explorar hace como 4 o 5 años es este tipo de programas que llamamos Bridge o programas acelerados de maestría, ¿no? Esto se dio porque cuando yo trabajé allá en Estados Unidos en mis clases de maestría, yo llegué a tener alumnos que de repente veía, eran muy jóvenes y me decían, es que yo estudio mi licenciatura, pero me dejaron tomar materias de posgrado, ¿sí? Entonces, la idea es que están 3, 4 años en casa, estudiando su licenciatura, ¿no? Aquí en la UPAC, y por 1 año se van ahora sí que de intercambio, ¿no? Y se pueden ir o un semestre o 1 año, ¿no? De intercambio, pero durante ese semestre o ese año toman clases que allá le llaman de upper level, o sea, los nivel 400, ¿no? Para poder eventualmente revalidar las materias que tomaron allá en Estados Unidos en la maestría que les interesa. O sea, ellos ya tienen en mente, estoy haciendo esta licenciatura en México y quiero hacer esta maestría en Estados Unidos. Entonces, nosotros aquí en Puebla les validamos esas materias que hicieron de intercambio, terminan su licenciatura y entonces ya los aceptan a la maestría en Estados Unidos para terminar la maestría que les interesó. Y generalmente pues regresan para completar la maestría, porque estudiaron probablemente 6 meses o 1 año de la maestría como alumnos de intercambio y después regresan 1 año más o 1 año y medio para completar la maestría en Estados Unidos, ¿no? Incluso podrían llegar a completar el doble grado de maestría en UPAEP, o sea, si es que lo quieren hacer, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el plan. Algo también muy interesante que tenemos, o sea, es algo que estamos haciendo con Harvard y que les recomiendo a todos los que están aquí en Oducal hacer,
y les dejo aquí la dirección. Tenemos un convenio muy interesante con Harvard. Ellos tienen una red en el área de negocios que le llaman MOC, o sea, una red de microeconomía de la competitividad. Es un curso en lo que uno no tiene que ir a Harvard, pero ofrecen este curso y somos 115 universidades en todo el mundo que pertenecemos a esta red. Y la idea es que los alumnos, sin tener que salir de Puebla, tomen este curso, que es un curso de mucho renombre en Harvard, y que puedan al final obtener pues un certificado de este programa que hacen y que se les valida también como parte de su maestría o de su doctorado. Incluso ahora ya lo empezamos a dar a nivel licenciatura, ¿no? Bueno, ahora, ahí les va algo que les voy a proponer en Oducal, y con esto cierro, Valeria. Con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, pues vamos a entrar a una nueva topografía, ¿no? Entramos a un mundo muy distinto, ¿no? Y entonces yo lo que quiero hacer, ya lo hice con Oducal ahí en Colombia, y lo hice aquí con FIMPES en México, con las universidades privadas, el consorcio de universidades aquí privadas en México. Pero ahora lo lanzo a todo Oducal, y es el poder tener dobles grados de posgrado, así como los que les he mencionado entre México y Estados Unidos, ¿no? El poder tener y aprovechar uno de los mayores aprendizajes, como dice ahí, de la pandemia, ¿no? Y que es la colaboración que estamos teniendo en estos momentos. Y yo presumo mucho a Oducal en todas mis pláticas, porque yo digo que es la red más efectiva actualmente en el mundo, ¿no?, de universidades. Y yo creo que podíamos llegar a convertirnos en un catalizador para atraer estudiantes de posgrado de muy diversos países, ofreciendo dobles grados de posgrado o de licenciatura y colaboraciones estrechas entre las instituciones de educación superior de distintos países, ¿no? Entonces, hacer lo mismo que les he dicho que hemos hecho con Estados Unidos, pero ahora lo estoy proponiendo para hacerlo entre nosotros en Oducal, ¿no? Esto, pues, creando un plan de desarrollo estratégico de posgrado, que le llamo GLOCAL, atendiendo lo global y lo local, para que el alumno tenga, pues sí, un grado, ya sea de maestría en el país de origen, Chile, ¿no? Y a lo mejor un complementario en Argentina, o en Brasil, o en México, donde sea, o en Centroamérica, ¿no? Y esto, pues, va a hacer que, pues, la riqueza que tenga el alumno en su preparación sea única. E incluso, pues bueno, si llega a una universidad, nosotros hemos tenido alumnos que llegan, por decir así, directo, ¿no?, de El Salvador, han venido a estudiar una maestría con nosotros. Tenemos una relación muy fuerte con UNICAES allá en El Salvador, y han venido acá y se han ido a estudiar el doble grado que les comenté de Oklahoma. Entonces podría haber hasta 3 universidades envueltas en el desarrollo, ¿no? Pero de entrada la propuesta es hacerlo entre 2 universidades en Oducal y empezar a generar esta riqueza, ¿no? Porque pues, obviamente que la parte cultural se va a beneficiar pues tremendamente la persona, ya sea pues haciéndolo a nivel nacional, porque también podemos hacer dobles grados dentro del mismo país, o con otras universidades en el extranjero, como les digo, ¿no? Y esto pues para aprovechar las fortalezas de cada institución, porque pues todos tenemos debilidades, y creo que las ventajas de las distintas universidades las podemos aprovechar, y también que el alumno aproveche la cultura de las otras regiones, y todo esto lo podemos seguir haciendo o presencial, o en línea, o híbrido, o sea, aprovechando todo lo que hemos aprendido, como les digo, de la pandemia, ¿no? Hay el resto de la presentación, Valeria, cuando la vean, van a ver que les pongo aquí las ventajas y los retos para el estudiante, las ventajas y los retos para las instituciones, y las ventajas y retos para Oducal, ¿no? Ya las escribí para que ahora sí que nos vayamos con esta idea también de algo que podamos hacer entre nosotros, ¿no? Y yo les pongo acá nada más unos siguientes pasos que los van a ver cuando tengan la presentación, que no me quiero adelantar, pero sí quería pues echar a andar esta idea, encomendándole el proyecto a Dios, siendo un consorcio católico, ¿no? Y dejémoslo volar, como digo acá, ¿no? Y con eso, si quieres, termino, Valeria, para dar lugar a Rita, y perdón por haberme pasado un poco. No, muchas gracias, Pablo, por tu presentación, sumamente clara, y creo que aporta un montón de ideas. Desde ya que voy a pasar a la propuesta que hiciste recién sobre el tema de posgrados en Oducal, creo que es
por ahí una de las pocas cosas que nos está faltando en este momento. Creo que has observado bien ese tema, muy acertado, y yo se lo voy a transmitir a Andrés Barba como secretario de Educal. Como vos decís, la red Educal es una red muy activa y efectiva en muchísimas cuestiones, entonces creo que el área de posgrado es un área que tiene mucho potencial, como vos decís, y que se podría trabajar mediante un plan estratégico entre universidades de la región. Bueno, yo ahora voy a presentar entonces a la última expositora, que es Rita Moriconi, quien es coordinadora regional en asesoramiento educativo para el Cono Sur. Es una de las 14 coordinadoras del mundo y trabaja con el apoyo de la Oficina de Información y Recursos Educativos del Departamento de Estado para la Educación y las Relaciones Culturales de Estados Unidos. Es responsable del programa REAC. Sus responsabilidades para Education USA son para los países del Cono Sur en Latinoamérica, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en este caso. Tiene su base en Brasil y ha sido miembro de la Red Global Education USA por 27 años. Y en el programa REAC se encuentra desde hace 11 años. Rita provee apoyo y asesoramiento a 50 oficinas de Education USA en el Cono Sur, trabajando con 68 asesores. Colabora con las embajadas y consulados de Estados Unidos en lo que se refiere a las tendencias en movilidad estudiantil. Es una fan de la educación internacional, así que en ese sentido la aprovechemos porque creo que aquí todos somos fan de la educación internacional. Y ha atraído a numerosas asociaciones de Estados Unidos a viajar por el Cono Sur y sus países y establecer acuerdos gubernamentales que fortalecen la movilidad desde y hacia los Estados Unidos. Te doy la palabra, Rita, gracias. Oh, muchas gracias, Valeria. Mucho gusto estar aquí con todos. Yo no hablo bien español, hablo en portuñol. Voy a hacer la presentación en portugués, mas quería agradecer tanto a los colegas Víctor Betancourt y José Pablo. José Pablo, disseste que lo mejor es para el último, mas quiero te decir que usted, Víctor y José Pablo, hicieron toda la parte de ejemplos de la mi presentación. Entonces, facilitaron la mi presentación. Voy a encurtar un poquito, mas es un gran placer estar acá con todos ustedes. Voy a compartir aquí el slideshow. Probablemente voy a hablar en portugués, mas o tentar esta mistura. Ok. Yo soy Rita Moriconi, soy que ya he llamado REACT, the Regional Education Advising Coordinator, somos las oficinas de Education USA. Y quiero compartir a todos los objetivos de la mi presentación. Voy passar a todos ideias de como o Education USA Office, mais perto de vocês, mais cerca de todos ustedes, podem ajudar a la internacionalização, los esfuerzos de la internacionalização de las universidades de Latinoamericana, com parcerias com as universidades de los Estados Unidos. Então, primeiramente, vou apresentar quem somos. Voy a pasar a usted toolkits que son completamente gratuitos, Canvas, cursos de Canvas para la composición, los ensayos en inglés, para profesores, para estudiantes que pueden usar para todos los programas que aquí fueron difundidos. Y también voy a dar una idea que son las cosas que las embajadas de los Estados Unidos, Education USA, los asesores de Education USA pueden hacer los varios tipos de oficinas que tenemos. Tenemos oficinas que son referencias y estándares que pueden no hacer todos los servicios, pueden hablar de estudio en los Estados Unidos, mas pueden no hablar de internacionalización. Y tenemos oficinas que son comprehensive. Estas vão falar não somente de estudo nos Estados Unidos, mas também de
parcerias entre universidades dos Estados Unidos e da América Latina. Então, esta é a network do Education USA. A missão do Education USA é promover o ensino superior nos Estados Unidos, dando informação precisas e abrangentes sobre estudo nos Estados Unidos. Nós estamos em mais de 178 países e 400 escritórios pelo mundo. Aqui todas as REACs, como eu, e vocês podem ver que na América Latina nós somos 3. Eu fico no Brasil e coordeno o Cone Sul, Ana Villavicencio na região andina, coordenando a Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia e Peru. E Maria Mercedes Salman em Mexico City, coordenando os escritórios que chamamos North America, Central America e Caribe, América do Norte, Central e Caribe. Praticamente América Latina, México, e não podemos esquecer de Canadá, que também está acá. Então, acá no total temos o que chamamos de Western Hemisphere, que é a América Latina, México, Caribe e também Canadá. Temos 159 centros, 163 advisors e 3 REACs. E acá, se querem os contatos de las REACs que estão em sua área, tenho o e-mail, tanto o meu e-mail como de Maria Mercedes e de Ana Villavicencio, podem sacar uma foto acá. Ok, voy a hablar también do tipo de instituições que as oficinas de Education USA se encontram. Tuve um prazer muito grande de saber no início da apresentação que José Pablo Nuno tem uma Education USA Office na UPAEP, na Universidade em Puebla. Las instituições podem estar em embajadas dos Estados Unidos, em universidades, em centros binacionais, em o que chamamos espaços americanos, em las comissões Fulbright, enfim. Esta é a distribuição em termos de o tipo da instituição, e acá podem ver como o nosso hemisfério é muito hermoso e muito grande. Temos o maior número de instituições de Education USA do mundo. E podes ver acá também, esta é a minha parte do Cone Sul. Na Argentina tenho 6 centros, 6 a partir de ayer, porque inauguramos ayer o Centro de Education USA em la UCA, a Universidade Católica de Buenos Aires. Então, é uma grande vitória, é a primeira universidade que tem Education USA na Argentina. Em Brasil, são 42 centros. Muitos centros estão dentro das universidades católicas, como PUC Rio, PUC Campinas, PUC Rio Grande do Sul, PUC Minas. Em Chile, 10 centros, uma católica de Temuco. Em Paraguai, 3 centros. Em Uruguai, 2 centros. Os assessores de Education USA são treinados, profissionais, e vão falar com todos os alunos sobre os 5 passos para estudo nos Estados Unidos. Esta é a metodologia que usamos, os 5 passos para simplificar, conhecer todas as opções, 4.700 universidades de grado, 1.700 de pós-grado, e também encontrar a forma de ajuda financeira, financial aid. José Pablo, a sua fórmula de ajuda financeira é fantástica. Com as parcerias, tienes desconto fantástico no custo da universidade, podendo os estudantes passar um ano com você, em um ano nos Estados Unidos. Também falamos de preparar a sua candidatura, e isso é que quero dividir com você acá um pouco
los toolkits, as coisas que podem usar você para su desenvolvimento profissional ou para seus estudantes. E também, quando estão aceitos, solicitar o visto de estudante e preparar a ida para os Estados Unidos. Então, os nossos assessores vão fazer programas em grupo, programas individuais. Peço a vocês que convidem um Education USA Advisor, um assessor do Education USA para suas universidades, que possam falar com seus estudantes também para pós-grado nos Estados Unidos. E temos também o que chamamos cohort advising, grupos específicos que fazem a orientação para estudos. Quando fazem a orientação, podem estar explicando o sistema de estudo superior dos Estados Unidos, falando de provas como standardized testing, de ajuda financeira e também de essay writing. Isto quero compartilhar com vocês, podem todos utilizar esta ferramenta, é completamente gratuita. Eu fiz uma parceria com o Regional English Language Office, e fizemos um produto fantástico. Temos esse Essay Writing Resource Center. E podes ter acesso a esse Essay Writing Resource Center em todos os escritórios de Education USA, mas dou um acesso acá, que é através de Brasil, educationusa.org.br/Essay Writing Resource Center. Esto es una herramienta que tiene en Canvas. Tengo ahora 8,000 alumnos que están haciendo el curso completamente gratuito, con 9 capítulos de cómo hacer un ensayo, una composición en inglés. Tenemos vídeos cortos que van a explicar a los alumnos como hacer essa composição. E temos capítulos, por exemplo, se vão aplicar para direito. Podem também ver programas de LLMs. Se vão aplicar para MBA, que o José Pablo mencionou tantas vezes, podem fazer a composição para Masters of Business. Se querem aplicar para STEM, que chamamos de STEM, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Podem também as composições para estas áreas. E depois destes 9 capítulos, tienes additional information. En este additional information me gusta mucho porque nos enseñamos a hacer, por ejemplo, un currículo vitae en inglés. ¿Qué cosas deben colocar en su currículo vitae? O enseñamos también, ahora con la pandemia, muchas universidades de los Estados Unidos están lo que llamamos opcionales en testes, test optional. Entonces, ¿cómo está o aceite? Está nas entrevistas, ensinamos como fazer uma entrevista em inglês. Isso penso que todos acá podem usar para seu próprio desenvolvimento profissional. E também hacemos, como disse, o outreach está virtual agora, tem acá a nossa orientadora em Fortaleza, que está dentro de uma universidade, Unifor, com o seu, como se diz, bordado feito à mão. E também hacemos os serviços para as instituições norte-americanas. Hacemos serviços como quais são os conselhos para recrutamento estratégico em todos os países, para os sistemas educacionais, e também, que é isso o coração da minha apresentação, como contactar vocês, como contactar instituições de ensino superior localmente para parcerias e verificação de reconhecimento de instituições. Então, acá, este é um programa que temos da Education USA que se chama Oportunidades Acadêmicas, e os escritórios, as oficinas que têm este programa pagam para os testes iniciais que os alunos de grado ou pós-grado vão ter que fazer, como o TOEFL, ou o SAT, ou o ACT para grado, ou o GRE para pós-grado, para alunos carentes, alunos de baixa condição financeira.
Temos muitos programas fantásticos. Em Brasil, hicimos para brasileiros, afro-brasileiros e indígenas brasileiros. Estes alunos se aplicam para universidades nos Estados Unidos e ganham financial aid, ajuda financeira direta das instituições. Hacemos muitos webinars e seriados interactivos, e quero compartilhar com vocês uns recursos que temos acá na educationusa.state.gov, que podem ser muito bons para você também. Se querem ir, tem uma window que se chama US Universities, Universidades Americanas, e dentro desta temos o Global Guide. Está aberto a todos vocês. Cada ano publicamos, e é justamente informação para as universidades de todas as tendências de educação superior nos países que Education USA está presente. Então, falamos de fatores econômicos, e tem informação do WHA Western Hemisphere para todos os países acá. Temos também estes que chamamos Mobility Facts and Figures por país. Então, podes ir no nosso site e sacar a tendência de mobilidade estudantil. Por exemplo, acá tienes de Estados Unidos para Brasil e de Brasil para os Estados Unidos. E temos isto compilado nos últimos, na verdade, com o Instituto Internacional de Educação, que publica o Open Doors, esta pesquisa desde 1938. Então, tienes dados do passado até agora de mobilidade estudantil de seus países para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para seus países. Esse é o Open Doors Report, né? Agora, o que queria falar com vocês são alguns exemplos de colaboração. Esta é a parte que os meus colegas já falaram muito e me facilitaram a vida acá. Então, queria falar, vocês ouviram dizer do COIL, the Collaborative Online International Learning Projects. Vou relatar pouco o que a minha colega Maria Mercedes está fazendo em México com estes programas. Ela faz programa com a Embajada dos Estados Unidos em México e também com ANPEI, que é uma rede de universidades de México. Em COIL, a Embajada dos Estados Unidos está facilitando treinamento para professores em como estes professores podem ensinar em projetos conjuntos com universidades nos Estados Unidos. Então, a Embajada treina estes professores para que possam aplicar para o COIL e ensinar conjuntamente com professores dos Estados Unidos. E o Education USA dissemina esta oportunidade para universidades nos Estados Unidos, e ANPEI dissemina a mesma oportunidade para universidades em México. Então, é programa para expandir o número de professores que querem trabalhar conjuntamente, como Victor apresentou do COIL, que é feito com Marymount, e como José Pablo também mencionou. Penso que esta é a grande sacada da pandemia. Não temos como fazer a colaboração face a face, mas temos como fazer a colaboração através de virtual mobility, da mobilidade virtual. E penso que mesmo que depois da pandemia vamos continuar a ser a mobilidade virtual, que é uma grande maneira de colaborar entre as universidades.
También María Mercedes hace la Capacity Building Workshops, que são oficinas que ajudam as instituições mexicanas através da Comissão Fulbright para justamente fazer a internacionalização e mais contatos com universidades dos Estados Unidos. Tiene também Study Abroad Grant, que é traz universidades que em México são minority serving, né? Servem as minorias, para explorar parcerias com universidades nos Estados Unidos que também estão servindo as minorias. Então, esses são os programas que hace María Mercedes. Para mim, gostaria de falar pouco de algumas parcerias que são feitas acá em Brasil. Penso que temos representante acá de PUC Paraná. PUC Paraná ha feito uma parceria com Kent State University e criaram o chamado American Academy. Esse é programa de grado em que os estudantes estudam no Brasil durante 2 anos e depois vão para Kent State nos outros 2 anos finais. É o primeiro liberal arts college do Brasil, porque nenhuma universidade no Brasil tinha antes o conceito liberal arts como a PUC Paraná está fazendo com o American Academy. Várias outras universidades americanas estão procurando essas parcerias também. Então, por exemplo, a Universidade de Delaware, ela fez uma parceria com a FAI em Curitiba, em que ela coloca programas de inglês intensivo para os alunos da FAI, que depois acabam indo para Delaware para fazer outros certificados e outros programas. Por exemplo, a Dayton School of Law fez uma parceria em que ela fala com 300 alunos de direito que no Brasil é dado a nível de graduação, e ela dá alguns cursos de extension, de pequena duração de direito, para esses 300 alunos, que depois vão aplicar para o LLM, para o mestrado em Direito na Dayton Law School. Então, às vezes, a parceria também é uma maneira em que vocês e a Universidade Americana podem atrair estudantes para outros programas de pós-graduação. Temos também, por exemplo, a UCA, a Universidade Católica de Buenos Aires, que inauguramos ontem o nosso escritório, com várias parcerias com a American University, com a University of Maryland, Middlebury, University of Arizona. Temos a PUC Rio Grande do Sul, que fez uma parceria com Embry-Riddle University na área de aviação, a University of South Florida na área de pesquisa. Enfim, são as mais diversas parcerias em que vocês podem fazer um projeto simples, como o COIL, simples e complicado, porque você tem que fazer essa ligação, ou um projeto de mobilidade estudantil, ou um projeto, por exemplo, de um aluno fazer uma visita por um semestre. Então, aqui também, eu não vou nem me estender muito no Dual Degree, porque acho que a gente já teve uma aula do Dual Degree com o José Pablo, mas também os programas de verão, né? Muitas vezes nessa pandemia, os alunos, né, no nosso hemisfério, janeiro, fevereiro, férias de verão, ficavam sem saber o que fazer, trancados em casa, e fizeram vários programas, por exemplo, com o Education USA Academy, que é uma academia para alunos de 14 a 18 anos, em que eles podem fazer um programa online e sair com um produto. Qual era o produto? Sei lá, o produto podia ser o business entrepreneur, que ele sai vendendo um produto que o aluno quer fazer. Enfim, é todo uma coisa de desenvolvimento. E esse programa do Education USA Academy, ele é particularmente bom porque o aluno sai como ex-bolsista do governo americano. Então, ele tem uma série de perks, ou seja, ele pode acessar a Library of Congress, mais de 400 mil periódicos, ele pode acessar
grants que o governo americano dá para desenvolvimento das comunidades, etc., etc. E nós temos também algumas parcerias que são muito pontuais de universidades, por exemplo, a Univangélica, que fica lá em Anápolis, ela fez várias parcerias trazendo a mobilidade virtual, e eles fazem completamente online, ou seja, eles têm uma área de farmácia que é muito abrangente e fazem alunos que vêm gratuitamente online para o Brasil, assistem o Portuguese for Foreigners, né, que é o português para estrangeiros, e também fazem cursos aqui, e eles podem vir também em pessoa. Claro que com a pandemia isso ficou um pouco afora. Eles têm book club em português, eles têm o que eles chamam de mirror classes, que são professores e instrutores da Univangélica com a US University que fazem o ensino de cursos, e eles fazem o intercâmbio desses professores de um lado para o outro, né? E, enfim, são várias e inúmeras essas parcerias. E nós temos também o que vocês já devem ter ouvido falar, os 100 mil unidos, 100,000 Strong in the Americas, Innovation Funds. Nós vamos lançar um novo 100,000 Strong para o Brasil, junto com uma parceria com o Senai, que é a Federação de Indústrias Brasileiras. E temos também o 100,000 Strong, que muitos de vocês que já participaram, que são fundos para parcerias entre universidades americanas e universidades na América Latina. Então, aqui vocês têm um pouco das pessoas e das instituições que financiaram ou que contribuíram para essas parcerias, e mais ou menos um histórico aqui do 100,000 Strong, né? Com 10 mil alunos, 25 países, 49 estados americanos e 243 grants que foram oferecidos para 491 instituições de ensino superior no nosso hemisfério. Aqui vocês têm os países do nosso hemisfério que mais participaram do 100,000 Innovation Fund, e sem surpresas, o México é o número 1, México is number 1. E aqui nós temos também alguns exemplos, por exemplo, eu escolhi o Brasil para passar para vocês esses exemplos de projetos que foram funded pelo 100,000 Strong. Então, na área de direitos das mulheres e empoderamento das mulheres, de impacto de meio ambiente, de engenharia de meio ambiente, ecologia e administração de rios, design, como é que é? Authentic Engineering Design, energia sustentável e bioenergia, português do Brasil para estudantes internacionais, agricultura e engenharia bioengenharia, né? E evolução de sistemas costais. Aqui vocês têm também como se juntar ao 100,000 Strong. Muitos de vocês conhecem a Maggie Hug, que está lá no Departamento de Estado, puxando esses programas e para ter mais competições. Se vocês querem olhar quais são as competições abertas no nosso hemisfério, o segundo link vai dar todas elas. E se vocês querem se voluntariar para o seu próprio desenvolvimento profissional, para ser um reviewer, né, e em ajudar a Maggie Hug a revisar os competitors, a gente também está aceitando qualquer uma das universidades da América Latina que queiram se voluntariar para revisar os projetos que são submetidos para o 100,000 Strong. Então, para finalizar, como eu disse, os nossos escritórios do Education USA, eles têm vários níveis, né? Então, do nível mais avançado, que é o Comprehensive, ao nível mais Standard, o que vocês podem fazer? Se conectem com o escritório
do Education USA mais próximo de vocês. Por quê? Porque o orientador pode ir direto para vocês, para os alunos de vocês, conversar sobre estudo nos Estados Unidos, né? Mostrem o seu interesse em fazer esse liaison com universidades americanas. Aí o nosso escritório, principalmente os que são de nível comprehensive, podem apresentar vocês a universidades americanas, como temos aqui a Merriman College, Merriman University, que tem interesse em fazer essas parcerias. Procurem o online outreach, né, como parcerias como o Collaborative Online Learning. Participem em conferências na região. A gente ajuda muito, por exemplo, a FIESA na Argentina, a FAUBAI no Brasil, muitas dessas conferências que atraem todas essas universidades e a gente traz as universidades americanas. Nós estamos agora finalizando a nossa participação na CAI, que é a Conference of the Americas, que vai acontecer agora em outubro, e o Departamento de Estado vai estar em peso com universidades americanas na Conference of the Americas, né? Vocês, como eu falei, procurem sempre trabalhar na área de parcerias e de internacionalização, os escritórios Education USA que são comprehensive. Falem conosco, as coordenadoras regionais, e a gente pode também colocar vocês em contato com esses escritórios. Pensem em fazer essa parceria, já ter esses parceiros, e submeter uma proposta ao 100,000 Strong, né, os 100 mil unidos, junto com uma universidade americana. Façam um follow do Education USA na mídia social. Nós temos, por exemplo, a nossa mídia social, que é o Education USA, que é global, que vem de Washington, mas cada um dos nossos escritórios tem Facebook, Instagram, e lá a gente coloca para vocês todos os webinars com universidades americanas e todas as oportunidades de bolsas, financiamentos. Por exemplo, já ouviram falar do financiamento da Organização dos Estados Americanos para universidades das Américas para as Américas? Chama ROWE Fund, R-O-W-E. E é um fundo muito bom que financia os alunos que querem fazer essa mobilidade das Américas para as Américas. Então, nós contamos com vocês, sabendo da existência do Education USA, que é o órgão oficial do governo americano nessa network para estudos nos Estados Unidos, e também para essa colaboração. A gente faz, o nosso trabalho é apresentar vocês, e aí segue com vocês fazendo essas parcerias. É um prazer estar aqui, Valéria, com o Victor, José Pablo, e o meu e-mail, eu vi que não coloquei aqui, mas qualquer e-mail nosso é rmoricone@educationusa.org. Acho que eu coloquei o das minhas colegas antes. E, enfim, muito contente de estar aqui. Muito obrigada pela a possibilidade de apresentar mais uma vez o Education USA e todos os toolkits que vão ajudar os alunos de vocês nessa educação internacional. E sim, eu sou uma fã da educação internacional. Um abraço. Muchísimas gracias, Rita, por tu exposición, por darnos a conocer a quienes no conocíamos todas las herramientas que brinda Education USA. Creo que son múltiples las posibilidades que se abren a través de estas oficinas y las herramientas que brinda. Entonces, bueno, nada, insto a que todos quienes estamos en el Cono Sur veamos de analizar la posibilidad de abrir este tipo de oficinas en nuestras universidades y todos aquellos otros países que dependen ya sea de la región andina o de la parte de México con la otra encargada de la oficina. Creo que son muchísimas las posibilidades que hay, las herramientas que se pueden utilizar, ¿no?, para vincularse con Estados Unidos. Hay una pregunta aquí que se la transmito a Víctor Betancourt y dice: ¿cómo miden los resultados de aprendizaje de sus competencias globales? Muy buena pregunta. Elizabeth María del Rocío. Sí, estamos en el proceso de establecer medios para medir las competencias. Al momento estamos usando o empezando a usar lo que le llaman el IDI,
the Intercultural Development Inventory, pero estamos en ese proceso. Perfecto, Gracias. muchas gracias, Víctor. Y yo le hago una pregunta a Pablo y después cierro con una pregunta a Rita también. Y en el caso de Pablo, cuando exponía el tema de las dobles titulaciones, preguntarle en tema de posgrado, sobre todo, si las titulaciones que se originan ahí en UPAEP en México son todas dictadas en idioma inglés o tienen una base de español muy grande y, por supuesto, los estudiantes de posgrado, cuando van a las universidades americanas, continúan o terminan en inglés. Y luego, ¿qué diferencia hay entre alumnos out y alumnos in, digamos? O porque la doble titulación tiene un ida y vuelta, ¿no es cierto?, con Estados Unidos. ¿Cuánto reciben ustedes para la doble titulación y cuántos salen de sus estudiantes de México a Estados Unidos? Ajá, muy buenas preguntas, Valeria. Bueno, entonces, en relación a lo primero que comentabas de... bueno, a lo mejor espera, empiezo con la última. En relación a in y out, en relación a lo de in y out, generalmente recibimos pocos y enviamos a la gran mayoría, ¿no? O sea, la gran mayoría de alumnos salen a Estados Unidos. Hemos tenido varios alumnos de Estados Unidos que vienen a estudiar su doble grado, principalmente alumnos que les interesa eventualmente trabajar en México, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría, el 90% de los alumnos o más, sale. Ahora, eso me lleva a la otra pregunta que me hacías. Los programas aquí en la UPAEP, digamos que la gran mayoría de clases se dan en español, en posgrado, ¿no? Y hay clases cuando tenemos alumnos de habla inglesa, porque tenemos alumnos que toman clases o desde Alemania o de Francia o de Estados Unidos, ¿no? De otros lados. Entonces la clase se da en inglés. Entonces, dependiendo del público que tengamos, si llegamos a tener un solo alumno de habla inglesa, la clase se da en inglés, ¿no? Pero digamos, eso lo vamos haciendo en función al número de alumnos, porque la gran mayoría hablan español. Entonces, generalmente hacemos eso, lo hacemos en base a, pues, a ese criterio, ¿no? Para contestarte así directamente a lo que me preguntabas. Perfecto, está muy claro. Y por último, bueno, yo quería cerrar con una pregunta a Rita, que un poco, bueno, resume todo el orden, digamos, por ahí de las exposiciones, y es que, ¿qué barreras ves vos, Rita, o qué desafíos percibes vos en la relación entre las universidades de Latinoamérica con las universidades de Estados Unidos? Essa é uma ótima pergunta, Valéria. Eu penso que, pelo que já vi, as barreiras são na continuação da conversa. Porque às vezes vejo uma universidade em América Latina, uma universidade nos Estados Unidos, por exemplo, falando de dupla diplomação. E como vimos com Pablo, é muito possível, e temos muitas. Mas acontece uma coisa de la barreira cultural. Por exemplo, uma universidade no Brasil pediu uma dupla diplomação, pediu um joint diploma. E para este joint diploma acontecer, a universidade americana, que era uma universidade famosa de engenharia, necessitava que a universidade parceira tivesse a certificação, a acreditação de uma associação de engenharia, a BET. E a universidade brasileira disse, não temos a BET. E parou, cerrou a comunicação. E quando vi isto, falei, não necessitas a BET, não necessitas isso. Podemos fazer por outro caminho. Então, esta comunicação é muito importante, porque, às vezes, por las barreiras culturais, cerra a comunicação. Se podemos continuar a hacer e ver o que se passa, que é a barreira e que podemos fazer para ajudar, esto é o caminho certo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.
y creo que no hay más preguntas. Hemos terminado en horario con unas exposiciones que han sido sumamente interesantes y enriquecedoras. Yo estoy más que contenta. Les agradezco muchísimo su tiempo, su conocimiento, que lo han compartido con nosotros. Eso habla de una generosidad muy grande de parte de ustedes y eso siempre se agradece. Y bueno, decirles solamente que hasta la próxima y que vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un gusto conocerlos. Gracias. Muchas gracias, Valeria, a todos. Muchas gracias, Valeria, Rita y Víctor. Que Dios los bendiga a todos. A ustedes y a Igualmente. todos que participaron. Gracias. Igualmente. Hasta luego, que tengan todos un muy buen día. Chao. Chao. Buen Chao, día.